Hola mi gente linda, mi gente bella, soy Lucy Pérez, directora de Digitalia Educomunicación para la Paz. Y hoy les doy la bienvenida al tercer capítulo del podcast Desafíos Digitalia, en donde estaremos hablando de la concentración mediática, desconcentración mediática y otros temas. Y para eso tenemos a 3 invitados especiales. Comenzamos con Tomás Durán, que es investigador de Digitalia y también es asesor y consultor de UNESCO en temas de alfabetización mediática e informacional. También tenemos a Berta Sánchez, orientadora de salud mental y enfoque diferencial de Digitalia. Es feminista popular y defensora de derechos humanos. Por otra parte, tenemos también al señor Alfonso Botero, un aficionado de la comunicación y que también pertenece al medio de comunicación La Voz de mi Barrio 7. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Perfecto. Bueno, para comenzar, Tomás, cuéntanos un poco qué es la concentración mediática. Bueno, Lucy, yo creo que es el tema importante que tenemos hoy en el centro. La concentración mediática ocurre de diferentes maneras, pero como para que todos la vayamos conociendo, es cuando la información, digamos, desde el punto de vista de quien la recibe, está viniendo de muy pocos lugares. Y esa concentración va con un apellido o una palabrita que siempre está al lado rondando y que nos ayuda a entenderla, que es la propiedad. Quiere decir, cuando está en manos de pocos, la capacidad de generar información desde los medios. Vamos a ver hoy en el programa que hay diferentes tipos de concentración, ¿no? Que podemos estar viendo concentración que le llamamos más horizontal, que la percibimos es cuando cambiamos tal vez de un canal a otro, de un periódico a una revista, a un canal de televisión, a una emisora, y por cosas entendemos que son tal vez de un mismo grupo. Pero esa concentración también puede ser vertical y más difícil de percibir, ¿no? Quien está produciendo y quien está transformando y después entregándole al televidente, es decir, toda la cadena de producción de la información, también resulta en diferentes grupos. Pongamos un ejemplo ya para que le des paso de pronto a otra persona aquí en la mesa. En Colombia podemos hablar de 4 grandes grupos que hacen casi toda la producción mediática que se consume en el país. Okay. La concentración mediática puede estar también desde la propiedad, pero vista, por ejemplo, desde la audiencia. Y tú podrías decir que tenemos más canales públicos que privados. En algunos países es así. Y que eso da mayor representación en los territorios, ¿cierto? Tenemos un canal que tiene una capacidad regional, otro que tiene otra capacidad regional y que, digamos, sumados todos representan a todo el país. Pero si miramos su capacidad real de audiencia o de rating, puede ser mucho más pequeña. Si 4 grupos, y en específico, vámonos a la televisión, 2 canales, logran tener casi el 85% de la audiencia, pues la concentración también se puede ver de esa manera. ¿Cómo más podemos ver la concentración? Y es un tema que creo que también hablaremos hoy, desde la pauta. ¿Quién es el que está facturando un mayor número de pauta y cuánto significa esto y a quién puede estar entonces tal vez tributando esa información? Porque pues son financiadores, ¿no? Hay un principio ahí de representación. Eso es un poco la concentración mediática y nos lleva a un tema que hablaremos después, que es cómo son las vías para esa desconcentración. Ok, bueno, Berta. Dentro de todo este contexto que nos acaba de dar Tomás, por ejemplo, esa visión feminista y de defensa de derechos humanos, ¿eso cómo impacta precisamente a las comunidades, cómo impacta a las personas cuando hay una concentración mediática? Pues mira, Lucy, es que quienes tienen concentrado el tema de lo mediático y lo informacional, pues los ejes poderosos y los sectores más poderosos. ¿Y a quiénes representan estos sectores poderosos? Suelen estar representando a escenarios muy conservadores y a la final el mercado, ¿no? Y ven esto también en términos de ganancias. Y en ese sentido, pues en eso del mercado, y ahí tenemos entonces que llevarlo al modelo económico, un modelo capitalista. ¿Y qué pasa con este modelo en última? Que a la final excluye, ¿sí? Excluye y privilegia aquellos que llamamos hegemónicos, ¿sí? Que aplican dentro de esta mirada occidentalizada, ¿sí? Entonces, digamos, también se busca quiénes son los que están en estos medios, a quiénes representan
estos medios, ¿cierto? ¿Qué relatos son los que posicionan estos medios? Ahí también hay una concentración social, política y cultural. ¿Quiénes están más marginados de estos escenarios mediáticos e informacionales? Pues sectores y poblaciones históricamente excluidas, ¿sí? Entonces uno ve población indígena, ¿sí? Las mujeres, cuando hablamos de la desigualdad de género, pues claramente ahí las mujeres no es que tengamos como mucho protagonismo, ¿sí? Ni mucho poder, ¿no? También entonces ahí podemos ver dónde están las personas con discapacidad, por decir algo. Entonces así podemos enumerar el campesinado, dónde está representado en estos escenarios, solo por mencionar algunos ejemplos. Entonces también es cómo se concentran unos relatos, unas miradas hegemónicas. Entonces ahí también uno habría que pensar en las condiciones y las posibilidades. Porque pueda que en número haya gente que diga, ay sí, hay más medios alternativos, ay sí, hay más medios públicos, pero ¿en qué condiciones? Sí, igual no ¿Qué tienen las mismas posibilidades capacidades. tienen? ¿Sí? Entonces ahí está, ¿no? ¿Cómo es que llegamos y en qué condiciones trabajamos y producimos? Entonces ahí tenemos unas dificultades que es importante analizar en esto de la concentración mediática. Con este contexto que nos da Berta, del tema de precisamente del enfoque diferencial, que carecen la concentración mediática, porque estos monopolios o estas industrias mediáticas lo enfocan es a unos estereotipos establecidos. ¿Cómo es desde los medios comunitarios? Porque precisamente los medios comunitarios le permiten acercarse a las regiones, a las personas reales, por así decirlo de tal forma, y que ellos también comuniquen a sus propias regiones, a sus propias poblaciones. Los medios comunitarios, más o menos como se ha planteado al comienzo, tienen una participación muy pequeña. Sin embargo, las posibilidades que uno empieza a encontrarle son bastantes. Digo bastantes porque tienen la capacidad de llegar a las personas en concreto. Pueden llegar con mensajes que vayan y vengan, que regresen, que los retroalimenten. Nunca un medio comunitario está pensando en manipular a la gente, en decirles mentiras, o de participar en las redes sociales inventando cosas, ¿no? El medio comunitario, sobre todo, digamos, cuando es alternativo, popular, que se plantea como progresista en el sentido de que esté a favor de que la población y que las personas vayan un poco más adelante y tengan otra opción. O sea, no solamente lo que dicen 2 o 3 canales, o lo que algún multimillonario que tiene 2 o 3 bancos, que tiene un periódico, una revista, y puede darse el lujo de decir que a él no le importa la línea editorial, que le importa más es la plata que le produzca un medio digital y que está interesado solamente en eso. Aquí no, los medios pequeños o comunitarios pues no tienen esa capacidad de actuar de una manera tan completa, tan concreta. El medio digital está siempre, digamos, como en la cola. Sin embargo, habrá momentos en que pueda hacer presencia y en la medida en que la política estatal los coloque y les dé una perspectiva mayor, como ustedes creo que lo han planteado en un momento, habrá una pequeña revolución en la información en Colombia, pienso yo, a partir de la comunicación comunitaria. Bueno, Tomás, con respecto pues a lo que ya hemos estado mencionando, ¿por qué sería importante cuando hablamos de temas de concentración mediática el poder llevarlo a la desconcentración frente al tema de la democracia y el pluralismo? Bueno, esa es una pregunta bien interesante, bien compleja, porque mira que hemos estado tocando varios temas y surgen como dos grandes variables que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esa concentración mediática grande con actores que entran alternativos, buscando una pluralidad, encontrar un contenido más desde lo local y muchas cosas, y que intentan dar otra voz. Y por el otro lado tenemos aquí los medios, ¿no? Tenemos la información, ¿no? Y tú lo decías muy bien. ¿Qué es lo que prima? La UNESCO en este momento dice que declaremos, hace unos años, declara la información como un bien público. Dice, la información es un bien público. Eso le da otro carácter, ¿no?
y es una respuesta justamente a eso, a que tengamos acceso a contar esa información de otra manera y que no necesariamente, digamos, tengamos un grupo específico con un poder, sino un mayor número de personas que puedan acceder a ella. En Colombia, pues esto está un poco más representado hasta la Procuraduría y tenemos un mecanismo muy interesante que es el derecho de petición. Ya sabemos que a veces no funciona, siempre nos vamos al término, pero es una herramienta que le ha funcionado a la democracia y ahí es donde intento conectar un poco con la pregunta que tú nos haces, Lucy, hoy, y es, en la medida en que nosotros encontremos caminos para llegar a esa información, en Colombia lo tenemos el derecho de petición, también tenemos muchas organizaciones que hacen un poco ese litigio un poco más pensado para llevarnos a que logremos tener unos mecanismos de acceso a información un poco más precisa o de forma más fácil, que acompañan a los periodistas para que lo puedan hacer, o a los abogados, que son los otros que también terminan beneficiándose de eso. Digamos que está dada la condición para que lo podamos empezar a hacer. Entonces, lado de información, digamos que lo podemos tener check con las dificultades que tenemos. El problema más grande está aquí en los medios, en cómo hacemos para que un medio como el que usted está trabajando tenga una estrategia de sostenibilidad, pueda tener esa independencia, donde el medio alternativo, a pesar de, digamos, de todas las buenas intenciones que hay, pueda ser cooptado por un interés de partido, de una financiación local, de un partido que llega al gobierno, una alcaldía, etcétera, y se va perdiendo eso. Ahí es donde tenemos que buscar mecanismos para fortalecer a estos medios. Berta, ¿qué tan importante es para que toda la audiencia te pueda escuchar? Es un programa como Digitalia en este contexto. Mira, yo realmente estoy como muy contenta de conocer un programa como Digitalia y de hacer parte de él, porque realmente es pionero en esto de incluir, ¿no? En esto realmente de reconocer que estamos en un país, como dice la Constitución, multicultural, ¿sí? Entonces yo creo que esto ya ya lo hace como, wow, esto vale mucho la pena. Pero también yo creo que Digitalia tiene algo y es que apunta de abajo hacia arriba. Y yo creo y soy una convencida que realmente esa es la clave, ¿sí? Para empezar también con esa desconcentración. Cuando nosotros pensamos desde Digitalia el tema de Ready, que es venga, vamos a ir casa a casa, ¿sí? Porque hay gente que no tiene las condiciones para participar de los colaboratorios, para participar del aprendizaje autónomo que ofrece Academia y otros módulos de Digitalia. Venga, nosotros sí nos vamos a dar la tarea como Estado, porque esa es una gran obligación del Estado, llegar. Y eso significa que estamos mirando de abajo hacia arriba. El Estado tiene que llegar, ¿sí? No es la gente que se tendría que, como ha pasado históricamente, sino que el Estado llega a esos lugares y a esas personas donde nunca ha llegado, ¿cierto? Y que es su obligación llegar además, y que es nuestro derecho tener esta información, como lo decías tú. Esto es un derecho, estar informado, ¿sí? Entonces yo creo que de abajo hacia arriba, Lucy, y creo que algo que apunta a Digitalia es el que esté una persona como yo en este espacio también lo hace ver más real y materializado, y no por ser yo, sino una persona que representa, que está aquí para estar pendiente de que un enfoque diferencial esté presente en Digitalia. Entonces eso también es, venga, en eso de abajo hacia arriba no es así general y abstracto, es real. Y es ahí la gente de carne y hueso. Y entonces, ¿cómo es que van a participar ahí las personas con discapacidad? ¿Y cómo es que van a estar en esos escenarios de colaboratorios, de academia? ¿Sí? Porque ese también es el gran reto. Realmente, academia, y este módulo de aprendizaje en línea, ¿sí? Autónomo, también tiene que entonces preguntarse y decir, ¿cómo es que le vamos a brindar las condiciones para que una persona con discapacidad auditiva pueda acceder a esto? Esos son los grandes retos, ¿cierto? Y ahí estamos, haciendo para que esto se materialice. ¿Y cómo es que entonces vamos a estar ahí las personas LGBTQ+, a quienes sabemos que nos ha excluido el escenario de lo educativo y el escenario de lo participativo y todos los escenarios por simplemente no estar dentro de lo hegemónico del sexo género y la heteronormatividad? Es que incluso eso te agrego algo allí, y es que también en Digitalia hay muchas mujeres talentosas
que ese también es un plus que tiene este programa, en donde muchas mujeres estamos aportando desde múltiples talentos precisamente para que tenga un enfoque diferencial y precisamente llegar al territorio, porque además también hay un montón de personas de diferentes regiones en Digitalia. Exacto, y entonces adicional, ¿y qué pasa con la mujer campesina o el hombre campesino de estas zonas más alejadas, ¿sí?, de los cascos urbanos de las regiones? Entonces, venga, ¿cómo es que vamos a disponer esas condiciones para que estas personas puedan entonces estar ahí? Yo hablo como de, nombro puntualmente porque eso también es nuestro reto. ¿Cómo empezamos a nombrarnos y no decir, sí, el enfoque diferencial, el enfoque, no, vamos a ponerle a eso? Y es que sí, aquí estamos unas personas LGBTQ+, aquí estamos unas personas con discapacidad, que además no es solo una discapacidad, es diversa también esto. ¿Y cómo es el reto frente a eso? ¿Qué pasa con la mujer campesina joven, no? Pero que también la atraviesa la discapacidad y que también la atraviesa lo LGBTQ+, ¿sí? Entonces, digamos, ahí estamos en esto. Entonces, yo creo, Lucy, que es eso. Yo creo que algo poderoso que tiene Digitalia es eso, de abajo hacia arriba. Y, darle voz a estos procesos de base popular, que además, como siempre lo has dicho tú y Farid, tienen ya un conocimiento. Es gente que también hace, ¿sí?, produce conocimiento, no solo lo consume, sino que hace un esfuerzo para producirlo. Y venga, ¿cómo es que desde un programa como este también se potencian y se le da? Porque también salir de esta concentración pasa por brindar herramientas, capacidades, ¿cierto? Y eso creo que es la obligación del Estado, y creo que a través de un programa como Digitalia, porque es que no es un proyecto, es un programa, sí, es otra cosa, ¿sí? Va a dar esas herramientas a la ciudadanía como es su obligación. Entonces yo creo, Lucy, que ahí está como varios elementos sobre lo que tú planteas. No, pues es que tú lo has dicho todo con respecto a Digitalia con este enfoque. Pero bueno, ahorita nos vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos hablando de estos temas tan interesantes. Bueno, aquí continuamos hablando de la desconcentración mediática y para ello vamos a abordar lo que es el contenido nativo. Tomás, cuéntanos un poco esto, a qué sabe, qué es, cómo es. Bueno, Lucy, pues el contenido nativo es que tengamos acceso a escuchar, a entender, a comprender lo que otras voces están narrando y están viviendo. Y eso, digamos, que nosotros lo podemos asociar un poco a algo que nos mueve como seres humanos, que a veces lo olvidamos, que es ese principio de proximidad, de oler, de oír un poco lo que está cerca de nosotros, lo que nos interesa. Y digamos que lamentablemente con el esquema actual, pues eso no se ve o no tiene el bombo que podría llegar a tener. El contenido nativo, cuando estamos hablando de desconcentración mediática, cuando estamos hablando de que se activen mecanismos que pueden hacer que estas estructuras que lo van a producir lo puedan llevar a otros lugares, pues también le va a dar un alcance mayor. Pero estamos hablando básicamente de otro tipo de contenido. No es necesariamente el contenido noticioso tradicional, puede ser un contenido cultural, puede ser una narrativa sobre el territorio, puede ser la redefinición, por ejemplo, de cómo históricamente estamos comprendiendo un fenómeno. Aquí yo les pongo un pequeño ejemplo que en una charla con la directora de Wikimedia en algún momento, en un programa que me invitaron, ella contaba, Wikimedia pasó al Wayuunaiki Wikipedia, y digamos que tiene wikipedistas en el idioma Wayuunaiki, etc. Y esto nace de que la entrada que salía en Wikipedia cuando se buscaba la Guajira la describía como un territorio inhóspito de Colombia. Pues eso está totalmente alejado de lo que conocemos, claro, y de la realidad. Pero mira que sí había una narrativa que venía dándose, una narrativa que se hacía, digamos, desde un entendimiento, una visión, tú ya lo estabas diciendo, desde una representación también de los territorios, y el contenido nativo busca justamente dar esa otra visión. Así es. Berta, con todo el tema de la generación de contenido nativo, ¿cómo rompemos los estereotipos? Haciendo. Yo creo que es, por ejemplo, que hoy esté yo aquí, ¿sí? Es una manera de romper también los estereotipos. Si aquí en esta mesa hubieran estado solo 3 hombres, ¿sí? Entonces, ¿qué seguimos? Dejando en la psiquis y en lo cotidiano de la gente y en ese ambiente mediático, ¿sí?
seguimos diciendo, hombres, porque es de una, sí hay hombres los que saben sobre este tema de concentración mediática, ¿sí? Y justamente concentración, donde ha estado concentrado el poder, la riqueza y demás, ¿sí? Ahí ha estado dentro de lo masculino, ¿no? Entonces, haciendo en la práctica, y pensaba en algo como por ejemplo el tema de los estereotipos. Entonces se me venía mientras tú hablabas en esto de lo cercano, ¿sí? De lo próximo, que a la final tiene que ver con lo cotidiano, ¿sí? Con el día a día, ¿no? Entonces yo pensaba en una figura como Francia Márquez, la vicepresidenta. Por primera vez una vicepresidenta negra, ¿cierto? Afrocolombiana, que viene de la base, de lo popular. Y se acuerdan cómo han buscado desprestigiar a Francia por su lenguaje, ¿no? Un lenguaje tan propio del Pacífico nariñense, de esta zona donde ella nació, Yolombó, que quizás muchos ni conocían. Entonces ahí también tendríamos que hablar de enfoque territorial, ¿no? Cómo unos territorios han sido invisibilizados, marginados, ¿cierto? Y cómo una figura como Francia pone en el escenario ese mapa. Muchos no hablábamos antes del Pacífico nariñense. El Pacífico era una sola cosa, ¿cierto? Y resulta que no es ni una cosa ni es una sola, ¿sí? Es todo un territorio lleno de una gran riqueza, una diversidad que aún nos falta reconocer, ¿cierto? Y entonces pensaba en alguien como Francia, ¿no? Cómo buscaban desprestigiarla e invalidarle su voz, ¿no? Cómo hablas, ¿sí? Cómo vistes, ¿no? De dónde vienes. Entonces pensaba un poco en esto, cómo el que una mujer esté ahí ya empieza, ¿sí? Generó mucha confrontación. Es que sí, para transformar esto y para desconcentrarse hay que incomodar. Y sí hay que romper esas hegemonías y esos relatos que han estado ahí priorizados y protagonizando. Entonces ustedes ven que ha dado la pelea y ahí ha estado, y hoy en día uno ve otras voces en estos escenarios alternativos, ¿cierto? Y locales. Entonces yo insisto que hay que hacer, que hay que seguirse atreviendo a poner esas voces, porque ahora a mí ese término de prosumidor, digamos, que es de los que más me gusta actualmente y tendrá también sus miradas críticas, supongo, como todo término, pero me llama la atención y me gusta en principio, porque es el agente, el ciudadano local, ¿no? Que agencia. ¿Sí? El ciudadano local que pone la voz y se atreve, ¿no? A pensar en otras maneras que rompen, ¿no? Esas formas que nos han vendido y que nos han impuesto. Y con eso nos vamos con Alfonso. Cuéntenos un poco más, ¿cómo ha sido generar contenido nativo desde un medio comunitario? Bueno, déjeme volver un poquito atrás en el punto de la desconcentración. Para nosotros en el radio comunitario la desconcentración es ir a pedir una partecita de la torta, ¿no? Sino que la información, el análisis, la participación esté representada en personas con otro carácter, con otros peinados, con otras voces, con otros pensamientos. O sea, siga empujando que vienen atrás, ¿no? Es decir, esto es un asunto que está planteando prácticamente una revolución en la comunicación para nuestro país. Cuando vimos negros, para citar solamente esa palabra, en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión sobre todo, pues muy pocas veces. Hoy, y les voy a contar un poco la experiencia de la emisora nuestra. Llegar a esta emisora y empezar a encontrarse con gente que está en su silla de ruedas, o quien llega con su bastoncito blanco que ya identifica, ¿no? O el que llega en muletas, o el que está reponiéndose de alguna discapacidad, ¿no? Allí también lo que necesitamos es que se incluya a todos los demás, sobre todo este grupo de personas que no tuvo, digamos, en toda la vida, no lo ha tenido y eventualmente no lo va a conseguir suficientemente, que tenga una participación y tenga una cara, que se le conozca a fulano, fulana de tal. No hay que estarle entrevistando, ni estarlo entrevistando, ni sacarlo por la prensa, o sea, que salga en la pantalla o salga en el medio y que luego vaya a una entrevista, pues eso no, esa no es la lógica. La lógica es que llegue un pensamiento nuevo, una narrativa nueva que toque a las personas. Súper. Tomás, pues hablamos de la desconcentración mediática, hacer contenido nativo,
pero esto también trae unos retos, unos desafíos, porque hace un rato estábamos hablando y tú nos mencionabas que eso de hecho no da las garantías. Entonces, danos un contexto, una reflexión precisamente de cómo lo ves, qué panorama tenemos como desafío para poder enfrentar estas situaciones. Sí, estaba justamente pensando en eso cuando estaba oyendo a Alfonso un poco hablar y los desafíos son grandísimos en el sentido de que tenemos que tenerlos presentes, pero todos son realizables, ¿no? Yo pienso que lo primero es que en la medida que vayamos fortaleciendo medios alternativos, medios de base comunitaria, nuevas voces, nuevo contenido nativo, también hay que empezar a ver cómo ese contenido lo volvemos crossmedial, cómo lo volvemos transmedial. Ahí está el tema de las audiencias, cómo vencemos otras concentraciones que no hablamos hoy tanto, que es por ejemplo el de la disponibilidad de tecnologías, el de la disponibilidad de equipos de edición de alto nivel, etcétera, y cómo lo ponemos a disposición de todos estos colectivos que de alguna manera nos van a hacer o nos van a contar algo nuevo. Pero para mí el reto mayor está un poco también en lo que tú nos estabas contando hace un momento, y es en cómo vamos a hacer que este contenido que nace, que se cuenta, si quiere, de una manera más cercana, con un idioma, un lenguaje más natural, no se descontextualiza y no se vuelve, digamos, una arma de doble filo, si se quiere, ¿no? ¿Cómo logramos llevar ese mensaje? Y ahí la educación, digamos, intentando desligarla de ese contenido o esa acepción un poco más peyorativa que puede llegar a tener vista un poco desde la alfabetización y todo este tema, logramos hacer que sirva para que se comprenda eso. Si no, puede ser un arma de polarización aún más grande de la que tenemos. Ah, no, eso no es un medio alternativo, eso es un grupo de personas y le ponen una serie de adjetivos que van a disminuir con una de las técnicas más antiguas, ¿no? Es mirando a ver con falacias, porque son falacias argumentativas, no están yendo con el argumento, sino contra el lenguaje o contra la persona. ¿Cómo va a decir eso si él no es comunicador? ¿O cómo va a decir eso si no sé qué? Y terminan desdibujándolo, y puede pasar un poco como el ejemplo que tú nos estabas poniendo ahora. Entonces termina brillando más el cómo se pronuncia una palabra o el cómo se dice de cierta manera una situación. mm, Claro, para una comunidad puede ser clarísimo que no se quiso decir eso, pero para los otros fue muy fácil poner fuera de contexto esas palabras. Y eso podría llegar haciendo que la concentración mediática aumente, porque nos va a polarizar. Berta, como defensora de derechos humanos, pero también que tú has tenido un acercamiento muy estrecho con las comunidades. Tú te vas a la calle, hablas con la gente, estás con ellos constantemente generando, digamos, construyendo estos discursos en defensa precisamente de que cada uno pueda también decir lo que piensa y, por supuesto, sería construir contenido nativo. ¿Qué desafíos crees que estamos enfrentando con todo lo que hemos estado hablando el día de hoy? ¿Qué conclusiones puedes tener o qué reflexiones frente a los desafíos? Y que además, precisamente en el contexto que tenemos con Digitalia, que sale una iniciativa como esta, un programa como Digitalia, para poder ayudar a la ciudadanía a que reciba alfabetización mediática, para que aprenda de esto, para que construya un pensamiento crítico y que al apropiarse de esto puedan pues empoderarse y construir unos discursos que sean más acordes a lo que es la realidad en el territorio. Yo creo que un gran reto para la ciudadanía, para las bases, es seguir organizándonos, ¿sí? Y digamos que yo creo que ahí este gobierno ha sabido leer muy bien, ¿sí? Eso que históricamente también desde las bases y las organizaciones hemos estado gritando, ¿sí? Organización. Y si algo ha invitado este gobierno es a organizarnos, ¿sí? Y uno lo pueden ver en muchos escenarios. El tema de las comunidades energéticas, eso es una invitación a organizarnos. El tema de que las juntas de acción comunal pudieran ejecutar, eso es una invitación a organizarnos de manera muy formal y contundente. Así que esto es ciudadanía de todas las diversidades, a organizarnos. Pero aquí también tenemos el reto, es del lenguaje.
¿sí? ¿Cómo empezamos a escucharnos esas diversidades, esas ciudadanías tan diversas que habitamos este territorio, a escucharnos? ¿Cómo es que queremos ser enunciadas? ¿Cómo es que queremos ser nombradas? ¿Cómo queremos ser reconocidas? Y ese es el gran reto, ¿sí? Yo soy una mujer que me denomino y me enuncio afroindígena y a mí me encanta la palabra negra, ¿sí? La amo. Pero ojo, hay que saber, no todo mundo la dice en el tono, hay gente que la usa de manera peyorativa y ahí está. Entonces, ahí en esos temas del lenguaje, ¿sí? Entonces, hoy todavía uno encuentra personas que dicen discapacitados, discapacitadas. No, señores, personas con discapacidad. Venga, sí tiene un contenido distinto. Y no es si a usted le parece un capricho o no. Es que aquí hay unas voces que ya es hora de que sean escuchadas, mínimamente en cómo quieren ser nombradas. Entonces, digamos, para dar un ejemplo, el reto del lenguaje sigue siendo profundo. Y ahí hay otra cosa. Veía una mujer, creo que era de Cúcuta o de Arauca, que tiene un espacio virtual alternativo, muy informal. Y ella firmaba a uno de estos corruptos que ha tenido que ver con todo el robo de la salud que ha salido y que está saliendo del gobierno de Duque. Y yo sí creo que también hay que leer el tema de la justa rabia. A veces se nos olvida que lo humano también pasa por esas emociones que han sido tan estigmatizadas, invisibilizadas, y yo creo que eso también ha producido sociedades muy violentas, cuando negamos las emociones, ¿sí? La rabia es válida, ¿sí? Y hay momentos en que tenemos mucha rabia y yo creo que dentro de esa comunicación de abajo, de la base, de lo nativo, también hay que darle cabida a este tipo de emociones. Yo creo que también hay que analizar esto, ¿no? ¿Cómo es que también tiene que ser una posibilidad para humanizar más lo que comunicamos? Y eso también pasa por eso. Por ejemplo, las feministas, algunas decimos la justa rabia, ¿sí? Entonces, cuando salimos a la calle, entonces, ¿qué hacemos con esta rabia frente a un Estado que no nos escucha? 630 mujeres asesinadas por feminicidio, ¿sí? El año pasado. Entonces, venga. Aunque ahí es un poco complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, hablar de que es válido, por ejemplo, expresar la rabia, pero sin que haya, por ejemplo, el irrespeto, que se haga de manera responsable, de que no caigamos en romper con la paz mediática que precisamente estamos fomentando. Exacto, es que ahí es, y eso es lo que nosotros también tenemos que, yo creo que ahí viene un gran reto, ¿sí? Y es ¿cómo es que se da esta expresión y cómo es que la escuchamos también? Porque a veces ni siquiera se quiere permitir que la persona grite, ¿sí? Sí. Es decir, y ya eso lo invalidamos lo que tú decías del contenido, o esta mujer que está grabando a este personaje y le está diciendo, usted es un ladrón, ¿sí? Usted es un miserable. Es decir, yo creo que también hay que darnos unas discusiones sobre eso. Y yo sé que quizás este podcast no es, pero yo sí creo que yo invito a que esas también son reflexiones que tenemos que darnos, ¿sí? Porque a veces entramos en una situación donde hay que tener este tono, ¿sí? Hay que decir estas palabritas que no incomoden mucho, ¿sí? Y una negación de eso humano que también está ahí. Entonces, digamos, es como una invitación un poco. Hoy este no es el espacio, pero como estamos hablando de los grandes retos, ahí también tenemos retos para seguir debatiendo sobre esto. No, pero ahí hay otra cosa. En este tema de organizarnos, algo también que hay que llamar la atención es, ojo, el tema de las autonomías, de los procesos locales en esto de organizarnos alrededor de esto. Porque también lo que uno ve como proceso de base o los procesos de base es que a veces se vuelven muy dependientes de estos apoyos de organismos internacionales que también son un poco también de analizar con crítica, porque esos también son los que han impuesto unas agendas que justamente reproducen, ¿sí? Lo mismo que tanto cuestionamos y que buscan no alterar, ¿no? Ese status quo. Entonces, digamos, también esa es una invitación, no perder de vista que en este organizarnos, sí, hay que exigirle al Estado, pero también no olvidar que lo podemos hacer desde la autogestión. Y en eso el tema de la organización es muy claro y me imagino que ustedes lo han hecho durante estos 10 años. Entonces también la invitación es eso, no perder esas autonomías que permite que tengamos unas voces más propias, que de verdad podamos irrumpir y transgredir esa concentración, esas hegemonías, ¿sí? Porque no puede ser que el discurso vaya por un lado y la práctica por otro, y en vez de romper, terminemos reproduciendo. Bueno, Tomás, tú tenías algo que comentar. Sí, no, yo estaba de acuerdo con lo que estabas diciendo y lo que pasa es que lo digital
nos recuerda que esta relación, tú hablas ahora del prosumidor, ¿no? Cuando nos da posibilidades a nosotros, digamos, de una ciudadanía, con un aparato, como un teléfono móvil, podemos empezar a hacer contenido, reproducirlo, etcétera, pues nos empieza a mostrar que hay otras cosas a las que antes no estábamos tan expuestos, pero que tenemos que tener claro. Entonces, así como tenemos derechos, tenemos deberes, tenemos obligaciones y también las responsabilidades o las apuestas de formación que tienen que hacer otros sectores, también se duplican o triplican con el tema del acceso digital. ¿A dónde quiero ir con esto? Tú decías la justa rabia y pusiste un ejemplo puntual de La Calera y yo pensaba, por ejemplo, en el Scratch. Entonces, si hay mecanismos legales, si se ha legislado, pues suena raro, pues se ha legislado desde el Poder Judicial por medio de sentencias, que es un tipo de legislación, sobre el derecho que tiene la mujer que se ve en una posibilidad real de un ataque o que no se ha movido la justicia de cierta manera, de denunciar por sus propios medios. Mira que ahí estamos hablando de un derecho. Y eso hay que saberlo y hay que tener acceso a esa información. Hoy tenemos acceso a toda esa información y hay que ponerlo ahí. Entonces tengamos claro que todo este ecosistema de pluralidad y de lograr romper la concentración mediática y poder nosotros poner contenidos implica que lo hagamos también responsablemente desde los derechos, desde nuestros deberes, y con lo digital pues eso se multiplica, porque el alcance es real. Tú puedes hacer una denuncia que se haga viral, o ojalá pues se haga viral y tenga efectos, pero también puedes estar cometiendo un grave error. Entonces hay unos límites y unas reglas de juego que están ahí, y la responsabilidad ahorita yo siento que la tenemos los ciudadanos. El Estado, los otros colectivos tienen que ayudarnos a poner herramientas para que podamos ejercerlas realmente y haya un poco más de ciudadanía en esta desconcentración. Sí. Bueno, se nos agotó el tiempo lastimosamente. Acá podríamos seguir hablando porque estos temas son muy interesantes. Pero bueno, a la audiencia los invitamos a que sigan descubriendo un poco más sobre estos temas en la página web digitalia.gov.co y en nuestras redes sociales @digitalia_col. Educomunicación para la paz. Ministerio TIC.